A grabar. Bien. Ok. Muy buenas noches. Este es el ciclo de talleres sobre derechos y recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Soy Víctor Flores, responsable del proyecto, y a nombre del LASC y del Latin America Solidarity Center y de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, quiero darles una calurosa bienvenida. El LASC es una organización irlandesa que cree en una Latinoamérica y una Irlanda basadas en la igualdad, en la justicia social y la realización equitativa de los derechos culturales, sociales, políticos, civiles, económicos para la humanidad, ¿no? Y la Asociación de Residentes Bolivianos es una organización voluntaria sin fines de lucro e independiente de partidos políticos que hace un servicio social. En esta oportunidad queremos crear un espacio de intercambio de conocimientos, información y de experiencias en un ambiente libre de prejuicios, de raza, de género, clase, etcétera, y desde una perspectiva de solidaridad. Esperamos en un futuro poder contar o poder construir o ir construyendo una red o un grupo de apoyo para la comunidad latinoamericana. Y bien, este ciclo de talleres que venimos realizando los facilita el LASC y también personas que tienen experiencia o experticia en diferentes temáticas como inmigración, salud, participación ciudadana, maternidad, etc. Estos talleres tienen apoyo de IREC, que es el Irish Human Rights and Equality Commission, por lo que tienen un carácter gratuito. Para la temática de este tercer taller, que es Mujeres y Derechos sobre Comunidades LGTBQ, asesoría y apoyo sobre violencia doméstica a mujeres y derechos de las comunidades LGTBQ, ayudas gubernamentales, refugios, denuncias, contactos, etc. De todo esto nos estará hablando Cristina Santamaría, quien es jefa de servicios de IFNAS y es activista contra la violencia doméstica. Cristina, bienvenida. El taller es todo tuyo y todas las personas que quieran aportar igual, colocamos en el chat todos los requerimientos, ¿ok? Vamos. Pues muchísimas gracias, Víctor, y gracias por la invitación. Cuando me pediste que hiciese pues, una presentación en términos de tanto de apoyos para las mujeres como para la comunidad LGTBQ+, ya comenté que en términos de LGTBQ no tengo toda la información que podría tener, no soy experta en el tema, pero desde el punto de vista en el que están cubiertos por la ley, ya que lo que es la cuestión de transgénero está reconocido por la ley irlandesa y está reconocido por la ley de igualdad. Cuando hablo de mujeres estoy realmente hablando de todo, tanto de mujeres como de trans women, y luego tengo contactos al final en relación con lo que es el LGTBQ+. Es un placer estar aquí y poder hablar un poquito del tema de los servicios de apoyo al abuso doméstico en una semana que marca lo que estamos en estos momentos, nuestra campaña de los 16 días de acción oponiendo la violencia de género. Voy a hablar un poquito de lo que es IVNAS y voy a hablar básicamente de lo que es el abuso doméstico y de los apoyos y las ayudas que se pueden encontrar en este tema. A ver, voy a ver si me voy a quitar de ver porque me estoy... no veo a nadie en estos momentos, así que si queréis decir algo por hacer lo que ha dicho Víctor, utilizar lo que es el chat, la función del chat para poder hablar de ello. La presentación, como digo, va a tener dos partes. Va a ser primero el tema del abuso doméstico y segundo los apoyos y las ayudas. A lo mejor hacemos un pequeño descanso entre una y la otra en el término simplemente porque el tema de lo que es el abuso doméstico es un tema muy sensible y la gente, bueno, pues podemos tener pues nuestras reacciones, nuestras experiencias, no sabemos nunca quién está en la audiencia, no sabemos nunca las experiencias que se tienen y parar a veces puede ser necesario para asegurarnos de que estamos todos bien y podemos seguir adelante.
Voy a hablar primero de lo que es IFNAS, de lo que ofrecemos como servicio. Voy a hablar de lo que es la violencia de género. Aquí en Irlanda se define como la violencia doméstica, domestic abuse, pero en otras partes sé que en España se habla un poquito de la violencia de género y no sé si en otros países se denomina, en Latinoamérica se denomina de una manera diferente. Pero para simplemente asegurarnos de que la definición es la misma. En ese tema pues vamos a hablar un poquito de lo que es el poder y el control, el ciclo de abuso y el impacto que tiene la violencia doméstica en los que la reciben. Y voy a hablar un poco también de lo que es el safety planning o intentar pues planificar un poquito de seguridad. Los servicios que ofrece IFNAS son, básicamente tenemos un refugio que es un alojamiento temporal para crisis de emergencia y luego tenemos un servicio que trabaja con la comunidad, tanto de apoyo a la comunidad como en términos del acompañamiento a la corte. En el refugio tenemos 10 unidades para poder facilitar y acomodar a 10 familias y no tenemos zona de captación. Podemos recibir llamadas de cualquier sitio y si tenemos capacidad para recoger a alguien, pueden venir de cualquier parte. Nuestro equipo es un personal profesional de atención social y está dividido en dos. Tenemos lo que llamamos Key Workers, que trabajan con las mujeres, y tenemos Social Care Workers, que trabajan con los niños. Y de eso voy a hablar un poquito más tarde. Tenemos, ya no solamente es una cuestión de alojamiento, sino que también en refugio tenemos programas de desarrollo personal y de relación parental, que es muy importante, y ofrecemos un servicio de línea de ayuda a las 24 horas. Y a partir de ahí podemos hacer referencia a otros servicios que puedan ser necesarios. En términos de nuestro outreach, intentamos tener una presencia muy clara en la comunidad. No todo el mundo que utiliza o que llama IFNAS necesita marcharse de casa, no necesita alojamiento. Mucha gente simplemente necesita poder acceder a apoyo y lo hacemos con ese modelo comunitario. Tenemos un apoyo tanto individualizado como apoyo en grupo. Tenemos una serie de programas de formaciones para mujeres que viven con la violencia doméstica y para niños que viven con violencia doméstica. Tenemos terapias holísticas, de arte, de juego, tenemos lo que es la planificación de la seguridad para asegurarnos de que la gente que accede a nuestros servicios puede mantenerse a salvo de una manera que tiene en consideración su contexto. Y tenemos muchos programas de formación y de networking, que lo miraremos un poquito más tarde. Tenemos también dentro del programa de Outreach, tenemos lo que es la parte de judicial, del apoyo judicial, ya sea asesoramiento y asistencia en materia jurídica, preparación para las audiencias judiciales e incluso el acompañamiento. En términos con lo que hemos trabajado el año pasado, trabajamos con 487 mujeres y 739 niños. Esos son más de 1.200 mujeres y niños, familias, que pasaron por nuestro servicio, ya fuese a través del acceso de refugio, visitas, es decir, que se presentaban en el centro cuando podía uno presentarse en los centros para recibir pues, información y el trabajo en la comunidad. Nuestra línea de ayuda recibió más de 8.000 llamadas y veremos que este año seguramente esa cifra va a subir considerablemente como resultado del COVID y el confinamiento. Y tenemos una serie de programas de networking y formación, como la charla que estamos dando esta noche, u otro tipo de relaciones formativas pues, con GARI, con las enfermeras, con trabajadores sociales y con otros tipos de departamentos en nuestras áreas para intentar pues, fomentar el conocimiento de lo que es la violencia doméstica. Pero estoy interesada en saber un poco, en vuestras palabras, cómo definís violencia doméstica. Si queréis utilizar el chat para decírmelo o incluso o a mute, quitar el micrófono y decirlo. Pero ¿qué es lo que entendéis como violencia doméstica? Si quieren puedo pausar esto un ratito para que la gente hable. Pues sí, básicamente, Jenny, has definido bastante bien lo que es la violencia doméstica y puede ser, como bien has indicado, puede ser del hombre a la mujer, de la mujer hacia el hombre en parejas del mismo sexo y lo que lleva es eso,
una ejercitación del control y del poder de una persona sobre la otra. La realidad es que la mayoría de las veces es las mujeres las que sufren el tipo de violencia doméstica más que los hombres, pues por razones culturales, sociales, la patriarca, todo esto. Pero no dejamos de reconocer que la violencia doméstica existe a nivel, en varios contextos. Lo que es interesante es que hay bastantes tipos de abuso. Tradicionalmente se ha considerado que el abuso ha sido físico, por lo cual siempre se ha llamado violencia doméstica. Y estamos moviéndonos más al término de violencia y abuso doméstico para reconocer que hay varias formas. En IGNAS, por ejemplo, el año pasado, la mayoría del abuso que los residentes que vinieron al refugio o ejército fueron parte de lo del outreach, declararon el abuso emocional como lo que fue el mayor tipo de abuso que han experimentado, un 84%. Pero yo siempre digo que no puede haber abuso sin haber abuso emocional. Para mí siempre es el 100%. Luego ya puede haber otras formas, pero empieza desde el punto de vista emocional. El 70% del abuso declarado fue físico y luego vemos el tipo de abusos que se fue, ya sea financiero, sexual y digital. Del año anterior, o sea, en el 2018, lo que los habían dicho, el abuso emocional y el abuso físico era un poquito más alto, pero relativamente. Sí que ha bajado, pero un 2%. Sin embargo, del 2018 al 2019 hemos visto un incremento del abuso tanto sexual como financiero como digital. Y es una cosa que se ha convertido bastante en un patrón y veremos más. Muchísimas de las gentes de los residentes que tenemos en el refugio, uno de los problemas es, por ejemplo, a nivel digital, con los móviles, con los textos, la cantidad de abuso que se recibe a través de esos medios. Pero en general, yo siempre ya lo que digo, que el abuso no puede existir sin haber habido abuso emocional y es una forma de romperte desde dentro para afuera, lo que es como yo lo denomino. En términos de definición, pongo esto porque es bastante interesante. Por un lado tenemos la violencia, la definición de doméstica violencia de la Policía Nacional Irlandesa. Y como veis, la violencia doméstica, como se define a través de los documentos oficiales de la policía, se refieren a la inclusión del abuso físico, sexual, emocional o mental de una persona por parte de su compañero o compañera en una relación que puede o no ser de matrimonio o convivencia e incluye el abuso por parte de cualquier miembro de la familia contra el cual otro miembro de la familia pueda obtener una orden de seguridad o una orden de bloqueo. Como se ve, el idioma es bastante policial en ese sentido, bastante blanco y negro, bastante compartimentalizado. Safe Ireland, que es el grupo representativo de los servicios que trabajan en este sector, propone algo un poquito diferente. El abuso físico, emocional, sexual o mental de una persona por otra dentro de una relación cercana, íntima o familiar. En la mayoría de las situaciones, el abusador utiliza una serie de comportamientos abusivos para ganar y garantizar el poder y el control sobre la otra persona y estas acciones abusivas a menudo empeoran con el tiempo. Esa definición tiene muchísimos más matices, es muchísimo más amplio de lo que se puede experimentar y en muchos casos y muchas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, tratando con la policía, no todos, pero en algunos casos que te llaman y te dicen, bueno, no veo ninguna lesión física, por lo tanto no es abuso. Lo que es interesante es que las leyes han cambiado en Irlanda y la violencia doméstica hay un nuevo proceso, un instrumento legal que se llama Domestic Violence Act 2018, que se puso en vigencia en el 2019, en el que por primera vez se reconoce el control, la coerción como instrumento violento, por primera vez en términos legales. Perdonad que me cuesta muchísimo hablar en castellano, así que me trabo a veces, perdón. Lo que nosotros utilizamos mucho como el proceso psicoeducativo, tanto con nuestros residentes o con la gente que utiliza nuestro modelo comunitario, es la rueda del poder y control. Y como lo vemos aquí, está el proceso violento en el que está dividido pues, como en partes. Puede ser un compendio de todo o pueden ser simplemente partes, ¿no? Pero es cómo se utiliza el abuso emocional, el aislamiento, la intimidación, las amenazas, minimizar o poner la culpa en la persona que está siendo abusada, cómo se utilizan a los niños, la utilización del privilegio masculino y la utilización del abuso económico. Esto
Si lo rompemos en ejemplos, podemos ver, pues en esto podemos, seguramente conocemos casos, hemos vivido situaciones, cuando pensamos que una de 4 mujeres ha sufrido abuso doméstico, violencia doméstica, yo creo que todos podemos conocer o podemos empatizar con esto. En términos de abuso emocional, cuando te dicen, "Ah, qué tonta eres. Ay, no sé, pero qué pintas tienes, pero por favor, ¿cómo vas así? Pero ¿quién eres tú para hablar? Pero no seas tonta, pero no seas, estás loca, pero ¿qué me dices? Lo que se llama mucho hacer luz de gas, que ha tomado mucho en términos de los conceptos que se utilizan hoy en día, la humillación, ya sea tanto personal como frente de, pues, de las amistades, de tus amigos, decir, ay, esta siempre está con estas cosas. Y haciéndola sentir culpable, pues porque tú tienes un mal día. El aislamiento social y familiar es bastante típico de esta situación en el que el abusador controla todas las situaciones en las que la mujer puede tomar parte y poco a poco la mujer se encuentra con que los amigos ya no llaman, con que la familia ya no llama, controla lo que hace, cómo se viste, a quién ve, con quién habla, lo que lee, dónde va, limita sus salidas. Por ejemplo, voy a salir a ver con mis amigas y de repente pasa algo, hay una situación dramática y en el que ella tiene que volver a casa. Y otra vez ella hace otra cita con las amigas y lo mismo, y se convierte en un patrón de comportamiento en el que poco a poco los celos y lo que sea ya lo que hacen es que al final nadie te llama, tú no quieres salir a ningún sitio, y como he dicho antes, la familia tampoco te contacta. Mucho es laminizar, denegar, culpar. ¿Qué has hecho? Si lo que he hecho ha sido porque tú, por culpa tuya, porque has puesto el tenedor en la mesa que no era, o has puesto lo que sea en otro lado que no era, es por culpa tuya que te he dado el bofetón, es por culpa tuya que te he dicho tal. O decir, oye, pero ¿qué me dices? Si no es para tanto. Y empezar un poquito a minimizar las preocupaciones de ella en relación con el comportamiento de él o decir, bah, esto no ha pasado, pero ¿qué dices? Esto no ha pasado. Utilizar a los niños suele ser bastante normal. Nosotros hemos tenido casos de mujeres en las que si ellas se comportaban mal, en el término del abusador, los niños eran castigados físicamente. En el que cada vez que ella hacía algo que tal, los niños eran castigados, ya fuese sin darles de comer, lo que he dicho a nivel físico o demás. Pero muchas veces es parte, pues eres mala madre, te voy a quitar a los hijos, vas a perder a tus hijos, tú aquí no pintas nada, yo soy el que voy a y te vas a quedar sin ellos. Y esa es una de las amenazas que suele ser bastante pertinentes en lo que son las vidas de las mujeres cuando están pensando en que quieren dejar la relación. En cuanto a usarlo del privilegio masculino, es cuando en muchos casos te tratan como una sirviente. Tú estás aquí para servirme a mí, tú estás aquí para hacer lo que yo te diga. Yo soy soy el hombre de la casa, soy el dueño del hogar. Tú estás aquí para quedarte en la cocina, para satisfacerme sexualmente, para hacer lo que yo te diga. El abuso económico es bastante crítico también, e incluso en situaciones en las que la mujer sigue trabajando fuera del hogar y ganando su propio salario, pero que no tiene acceso a su propio dinero. En situaciones en las que la mujer depende totalmente de la pareja o del abusador, hemos visto casos en las que, por ejemplo, el marido o la pareja pone exactamente la cantidad de gasolina que tiene que haber en el coche, pues si tiene que llevar a los niños, la mujer lleva a los niños al cole y pone la cantidad justa de la gasolina en el coche para que ella pueda hacer ese viaje y luego mira el kilometraje para ver, o sea que es tanto el abuso social como el abuso económico en ese sentido. Si tiene que ir a comprar leche, a lo mejor la da pues justamente la cantidad justa de dinero y pide el recibo, coge todo su dinero o simplemente no la deja tener dinero y para hacer todo lo que quiera, ella necesita simplemente pedir constantemente dinero y en algunos casos no recibirlo. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el que el abusador no quería que la mujer saliese de casa y la quitó toda la ropa. Simplemente cogió la ropa y la tenía puesta en un sitio donde ya no podía tener acceso y ya no podía salir. O al contrario, tenía que vestirse de la manera que él decía y él solamente la daba la ropa que tenía que utilizar para poder salir.
Y eso, bueno, claro, si tú vas a la policía y les dices, pero no tienes un ojo morado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hubiera sido antiguamente la situación? Y bueno, y en algunos casos sigue siendo, es difícil decir, bueno, esto es abuso, que es lo que la nueva ley ha permitido incluir. Se utilizan las amenazas y la coerción. Pues te amenazo pues, con que voy a matarme si me dejas, o voy a matarte si me dejas, o voy a matar a los hijos, o a tu abuela, o a quien sea. Te voy a dejar y te voy a dejar en la miseria, no vas a tener nada. Eh, eh, Te voy a hacer que, por ejemplo, en algunos casos que también se toma con el abuso sexual es, por ejemplo, obligar a la mujer a tener diferentes relaciones sexuales con otros hombres y grabarlo, por ejemplo, y luego pues amenazarla con que lo va a salir. Entonces, como veis, la situación de ese círculo de poder y control se puede activar de diferentes maneras. Y muchas de las cosas es a través de la intimidación, ya sea pues, por ejemplo, si él te mira de una manera que sabes que va a haber un problema, con gestos, con acciones, con miradas, rompiendo tus cosas, destruyendo tu propiedad o rompiendo pues, cosas alrededor, e incluso abusando a tus mascotas. Hemos visto casos en los que tuvimos una de las residentas que vino a nuestro refugio, que se quedó con nosotros. Ella tenía problemas de vista y tenía un perro, pues un perro guía, y el perro era abusado por el abusador. Y no es unusual que en muchos casos los animales de compañía sean también parte, como lo que he dicho antes en relación con los niños, el abuso es dirigido a los niños, también a los animales de compañía. Parte de lo que es la violencia doméstica hay un patrón de comportamiento, lo llamamos el ciclo del abuso, y en muchos casos, muchas de las mujeres con las que trabajamos y tenemos estas conversaciones indican que no, o sea, no se dan cuenta de lo que está pasando, simplemente pues están teniendo pues peleas con su pareja o son problemas, pero no lo llamarían violencia doméstica en ningún caso y no lo piensan que sea, hasta que hablamos del tema de la rueda del poder y control que hemos hablado ahora, o el ciclo el abuso, del ciclo del abuso. Y se dan cuenta de que, bueno, quizá haya algo que tener en cuenta. El ciclo del abuso es un patrón de comportamiento que sigue, que es muy, que es eso, muy cíclico, y entonces empieza primero se crea un ambiente de tensión. Empiezan a ver, pues eso, se crea la tensión, lo empiezas a sentir en la barriga, esa ansiedad que se crea cuando sabes que las cosas no están mal, todo lo que dices suena mal, se rompe la comunicación, tienes miedo de lo que pueda pasar, empiezas pues a sentirte bastante insegura, no sabes cuándo, no sabes lo que pasa y empiezas a sentir la necesidad de decir, pero no pasa nada, cariño, intentas aplacar un poquito lo que pueda pasar, pero da igual lo que hagas porque la fase 2 va a ser el incidente, va a ser esa explosión en la que ya sea verbal, físico, emocional o todo a uno, se rompa, haya una explosión total y absoluta en la que recibas intimidaciones, amenazas, en las que te diga cosas, en la que te culpe de todo eso. Y después del incidente está el proceso de reconciliación, es la fase tercera del ciclo, en el que en algunos casos el abusador se disculpa, no quería, perdona, lo siento mucho, o te echa la culpa, si no hubiera sido porque tú no hicieses esto, esto es culpa tuya, porque me has obligado a comportarme de esta manera, o incluso niega totalmente que el abuso ha ocurrido y te encuentras en una situación en la que te quedas como diciendo, ¿ha pasado? O pues no es tan, pero bueno, no es tan malo como lo que dices. Y entonces pasamos ya a partir de a la fase cuarta, que es pues ese periodo de luna de miel, en la que el incidente se ha olvidado, parece que nunca ha pasado y todo va bien durante una temporada. Hay flores, hay cariños, hay respeto, hay pues esa sensación de calma hasta que poco a poco volvemos a que se crea otra vez ese ambiente de tensión, el incidente explota, volvemos a reconciliación y básicamente estás constantemente atrapada en este círculo de abuso.
El impacto que tiene sobre las mujeres es muy variado. Lo que es importante quizá es hablar del trauma que se experimenta o que se experimenta durante una vida en la que la violencia doméstica que puedes experimentar como mujer, como hija, como madre, afecta a todos los aspectos de tu vida. En muchos casos, ese proceso traumático puede llevar a que tu capacidad de hacerte frente a la situación se vaya eliminándose poco a poco, no seas capaz, no tengas la fortaleza y al final acabas pues, con un proceso adictivo. Muchísimas de las mujeres con las que nosotros tratamos tienen un proceso adictivo, ya sea al alcohol, a las drogas. La violencia doméstica no existe por sí sola. Hay normalmente medio ambientes muy complejos. Estamos hablando quizá también de una violencia doméstica, de un abuso que haya sido intergeneracional. A lo mejor tu madre sufrió abuso a manos de tu marido, de tu padre, tú ahora sufres abuso a manos de tu pareja y es parte de un ciclo generacional. O por primera vez eres la única en tu familia que experimenta esto y no puedes acudir a nadie y por lo tanto, pues eso, pues te ocultas en el alcohol o te ocultas en otras cosas para poder superar lo que pasa día a día. Pero sobre todo está la incapacidad de poder pensar por ti, puede poder hacer pensar de manera lógica, de poder decir, bueno, pues ahora voy a dejar Mm, a Brenda en silencio porque escucho. Ay, em, de poder pensar de una manera lógica, de una manera estratégica, de prepararte para la situación e incluso de poder pensar que puedes buscar ayuda y apoyo. Es una de las partes en las que vemos que las mujeres en muchos casos siguen y siguen y siguen y aguantan y aguantan y aguantan y poco a poco va lo que se llama en inglés disembodiment, te va separando un poquito de quién eres tú para poder seguir adelante y estás en ese proceso simplemente de supervivencia. Y lo que suele ocurrir bastante en el tema del abuso doméstico es el impacto que tiene sobre las mujeres que son madres y la capacidad que tiene ese medio ambiente de completamente destruir o de dañar gravemente la relación entre madre e hijo. Y es una de las cosas con lo que nosotros en INAS trabajamos bastante porque en muchos casos ni te das cuenta, estás atrapada en esta situación en la que no te das cuenta de que tanto tú como tus hijos estáis pasando por el mismo momento, tú estás pensando en tu propia supervivencia, piensas que estás haciendo todo lo posible para mantener a tus hijos a salvo y sin embargo no es el caso. En términos de la violencia familiar en los niños, uno de los mitos que existen es que los niños no se enteran o a lo mejor estaban durmiendo o estaban en otra habitación o estaban ese día con otra gente o con su abuela, con lo que fuese. Pero la realidad es que si en el 30% de los casos en los que la violencia doméstica comienza, la mujer estaba embarazada. En una pareja en la que hay un abusador potencial, el embarazo suele ser parte de lo que inicia ese comportamiento en el 30% de los casos. Y 30-60% de los niños son víctimas directas de la violencia doméstica. Son víctimas directas del abuso y no simplemente, ¿cómo se dice en castellano la palabra? Espectadores de ese abuso y lo notan, lo sienten, lo viven y en algunos casos son directos recipientes del abuso. Eh, en muchos casos, no, es a lo que refiero ahora es que pueden sentir que los padres están peleando y eso puede afectar sus comportamientos, tanto sus comportamientos como su desarrollo emocional en muchos casos. Se creen que simplemente a modo básico, como espectadores del trauma, se creen que son los que han provocado esa violencia o ese abuso porque están en ese proceso de desarrollo en los que se sienten en el centro del mundo y todo lo que pasa tiene que ver con ellos. Entonces pueden verse, pues eso, como si pueden recibir o pueden absorber esa culpa y eso es destructivo en sí mismo, aunque no sea un abuso directo, ese abuso indirecto y esa exposición que tienen indirecta tiene un gran impacto.
Y en muchos casos les hace sentir, están en un sentimiento de confusión total, en el espacio en el que ellos tanto quieren a su padre como a su madre y se sienten divididos entre los dos. Es lo que se puede llamar a veces el conflicto de lealtades, en algunos casos, que puede existir también en situaciones de divorcio, de separación, en las que no hay violencia doméstica, pero que está totalmente aumentado por la presencia de la violencia. Pero en cualquier caso, lo que es importante es entender que los niños reciben ese trauma directamente. Su incapacidad entonces de desarrollar un comportamiento estable en el que a lo mejor pues, nosotros hemos trabajado con niños que hacen self-harm, se hacen daño a sí mismos o que tienen ideaciones suicidas, y donde se ve el impacto de este trauma violento de una manera catastrófica en sus vidas, y en las que no pueden acudir a sus madres en este caso o a sus padres porque no son personas seguras, su padre como el abusador y su madre como la víctima en ese espacio de supervivencia. Una de las cosas que se dicen mucho, se preguntan bastante, es ¿por qué no se van las mujeres? ¿Por qué se quedan? Como si fuese fácil marcharse de una relación tóxica. En muchos casos las mujeres están enamoradas de su pareja a pesar del comportamiento y del abuso. Hay implicaciones financieras, si son dependientes del marido, es pensar en lo que te quedas. Y en muchos casos, en Irlanda, muchas de las mujeres lo que temen es perder la casa y estar metidas en un sistema en lo que es en la gente sin hogar, en lo que es the homeless sector en Irlanda. Y hemos visto mujeres que pierden sus hogares y por lo tanto suelen volver en algunos casos porque es difícil romper. Tienen también miedo a las represalias familiares, tanto las de él como las de ella. La aceptación, esa aceptación social de la que hablábamos antes, la aceptación familiar, ese aislamiento en el que a lo mejor por razones culturales se espera que te quedes con tu marido. Es un dicho irlandés muy típico: tú has hecho tu cama, quédate en ella. Es decir, que una vez pase lo que pase en el ambiente doméstico es tu responsabilidad y no vengas a pedirme ayuda, que ha sido parte un poquito de esa mentalidad conservadora que se ha visto en Irlanda hasta ahora. Las mujeres pueden estar preocupadas por perder a sus hijos. La idea de que el abusador controla, negocia, a todo el mundo le creen a él y no a ella, puede pues eso, determinar el hecho de que se quede porque quiere mantener a sus hijos con ella. La falta de apoyo de amigos o de familiares, o el quedarse sola, que ya hemos mencionado antes, sentirse como un fracaso. Si tienes esa visión tradicional del matrimonio, puedes sentirte como un fracaso si si tú eres la que toma el paso de decir se acabó, no puedo más, me voy. No saber cómo obtener ayuda, qué es lo que hago si me voy, qué es lo que hago, dónde voy. Y luego mucho miedos a prejuicios, estereotipos y discriminación, tanto social, cultural como jurídica. Tenemos que pensar que en muchos casos el sistema de apoyo para las mujeres a nivel jurídico, a nivel de trabajadores sociales, no siempre apoyan a la mujer en esta faceta, sino que de alguna manera indirectamente la culpan. Por ejemplo, con trabajadores sociales que a lo mejor pues, incitan a que la mujer se vaya sin pensar en las consecuencias o en las bases de que ella no está defendiendo a sus hijos y se queda con el abusador. Y ese es un idioma que todavía es bastante presente en nuestro sistema. La realidad es que también dejar una relación violenta es un periodo de gran riesgo. Es el momento más peligroso para una víctima, el momento en el que ella decide que se quiere marchar. Algo cambia en el ambiente y puede ser extremadamente, fatalmente peligroso. Y suele durar durante 6 meses después de que ella se haya marchado. Es un periodo bastante crítico, en la que los apoyos se necesitan de una manera impresionante. Las mujeres corren más riesgo inmediatamente después de una separación y 6 veces más, suben 6 veces más las posibilidades de que sea asesinada por una expareja que por su pareja actual. Cuando hablamos de que una mujer se marche, la dices, hombre, mujer, ¿por qué no te vas? Venga, vete. De hecho, lo que estamos haciendo es darle un consejo bastante peligroso porque puede precipitar un evento catastrófico, y por catastrófico estamos hablando de fatal, de que la puedan matar. Llevan una mujer, creo que son hasta 7 veces
es una cantidad bastante considerable la cantidad de veces que una mujer puede intentar marcharse sin conseguirlo. Por eso es muy importante hablar de planes de seguridad. Safety planning es parte del idioma que nosotros utilizamos en el sector. Y esto es un poco, pues, decir, ok, bueno, estás en esta situación, ¿qué es lo que necesitas para mantenerte a salvo todo lo que puedas? Porque al fin y al cabo, lo que es importante en una situación de violencia doméstica, en nuestro trabajo y como amigos, como gente que ofrece nuestro apoyo, si vemos algo, es ver, reconocer que tenemos que estar con esa persona en el momento en el que ya está. Es decir, podemos ver que hay un sistema de abuso, pero nosotros no somos nadie para decir que se vaya o para decir cómo te quedas o para juzgarla, sino simplemente para decir qué es lo que necesitas en este momento ahora. Y parte de lo que puedes necesitar en este momento ahora es simplemente decir, bueno, pues necesitas un plan de seguridad en el que podamos minimizar el riesgo para ti y para tus hijos. Y estos suelen ser, pues eso, planes personalizados y prácticos en las que se reconocen cuál es la situación peligrosa y cómo actuar en esa situación. Y sobre todo son situacionales, es decir, cada persona tiene una situación diferente, el abuso puede surgir en momentos diferentes, a lo mejor la mujer se ha mudado a una nueva casa, pues tiene que ser en contexto de la nueva casa, o suele ocurrir cuando hay un tema de acceso, de custodia, cuando por ejemplo los niños van donde el padre, y en esa entrega qué es lo que pueda pasar, hacer un plan de seguridad alrededor de eso. Si la mujer trabaja y el abusador se presenta al trabajo o en el cole cuando va a recoger a los niños, o el contacto por parte del abusador, que es lo que estamos viendo mucho hoy en día. Tenemos una mujer en refugio que tiene, pues está pues, en el proceso pues, de separarse y en el proceso de encontrar las órdenes y las protecciones legales para mantenerse a salvo, y ha dado a luz hace poco. Y el marido está constantemente mandándola una serie de textos que son tremendamente difíciles de leer, pero sobre todo en una situación en la que ella está vulnerable después de haber dado a luz. Y es ese abuso emocional, es ese contacto, y hemos puesto un plan de seguridad alrededor de ese contacto. Hay diferentes contextos también, si te quedas, si te están atacando, si estás en peligro inmediato y si te quieres marchar. Si te quedas, lo importante es mantener un teléfono en una habitación que se pueda cerrar desde dentro, es decir, tienes un teléfono a un lado, te cierras y puedes hacer una llamada y memorizar todos los números de emergencia, no tenerlos nunca en papel. Llevar un teléfono móvil, decidir y planificar a dónde vas si sales de casa, inventar una palabra clave con tus amigos, con tus familiares, con tus hijos, para indicar que hay un proceso, que hay un problema y que necesitas ayuda. Y si es seguro hacerlo, guardar un bolso de mano y cosas importantes por si necesitas tomarlo y salir a toda prisa. Si estás en peligro inmediato, lo importante es llamar al Gardi, la policía, a los números que están ahí en cuanto puedas. Vete si puedes, marcharte, y si no puedes salir, evitar lugares que sean bastante peligrosos en los que pueda haber armas potenciales, ya sea un garaje, una cocina o lugares pequeños en los que pueda haber pues, armarios, esquinas, espacios que sean muy pequeños donde te puedas quedar atrapada, e incluso evitar espacios donde no haya ventanas. Y luego intentar alertar a tus amigos, familiares o vecinos de que hay un problema y que necesitas ayuda. Si estás pensando en marcharte, lo mejor es llamar a nuestra línea de ayuda. Ahí la tenéis, la de IFNAS, que es a nivel local, o llamar a Women's Aid, que es a nivel internacional, para ver qué pasos puedes tomar dependiendo de tu situación. Es todo el contexto personalizado. Voy a descansar un poquitín. Si tenéis alguna pregunta, os queréis poner... ¿Queréis Bueno, preguntar algo o hacer un comentario? voy a colocar pausa acá. Vamos. En términos de los apoyos, un poquito de los apoyos legales, cómo puedes ayudar, la lista de servicios y los ayudos sociales, brevemente, porque tampoco vamos a entrar en mucho detalle porque hay mucho. Lo que Merche estaba diciendo es correcto, hay cuerpos dentro de lo que es de CARTI, nosotros estamos en contacto con ellos cuando tenemos problemas en términos de tanto de residentes o clientes, dependiendo si están en refugio o en nuestro programa de outreach, y les informamos de las
las dificultades y de las cosas favorables que pasan con el Gardaí, porque a pesar de que haya diferentes cuerpos y gente dedicada al tema, puede ser un poquito difícil encontrar la persona adecuada, y yo creo que ese es parte del problema. A ver si puedo... Aquí estamos. Empezar desde el punto de vista de que, en términos de los legales, de que la violencia doméstica es en sí es un crimen y está reconocido como tal legalmente. Y si estás siendo sometida a violencia doméstica, puedes hacer uso de la protección legal a través de los tribunales. Hay estos tipos, son los remedios legales son este tipo que veis ahí, no lo he cambiado no he cambiado el idioma, lo he dejado como estaba, pero tenemos Protection Order, Safety Order, Buying Order, Interim Buying Order y Emergency Buying Order. Y como veis, todo depende un poquito, hay unas que son de tipo temporal y otras que son en términos de un máximo de 5 años, un máximo de 3 años, una orden temporal y la de Emergency Buying Order, que son de 8 días. Desde luego que hemos visto un cambio este año con el confinamiento, con la falta de capacidad de poder ir a las cortes, sobre todo con el primer confinamiento, cuando se cerró todo, en la que algunas de las órdenes temporales han sido extendidas porque no había acceso a juicios. Pero ¿cómo se solicita la protección legal? Para solicitar una orden de exclusión o una orden de seguridad hay que ir a la oficina del Tribunal del Distrito Local. En Dublín suele ser el Dolphins House, que está en el centro, y luego en otras partes del país hay diferentes tribunales y se puede mirar llamando, puedes confirmarlo llamando a este número que está ahí oyendo a... Cuando tengáis la presentación podréis simplemente hacer un clic en esto y os pondrá en la página que necesitéis. Cuando llegue a la oficina del Tribunal del Distrito, el secretario del tribunal, que se llama el Court Clerk, os ayudará a llenar el formulario correcto, y aunque en este momento no necesitas representación legal para la etapa inicial, perdón, es muy recomendable que se tenga representación legal para audiencias para poder proseguir el tema. Para casos ex parte solo tienes que asistir solo se tiene que asistir en persona. Es una orden de protección, una orden de seguridad provisional en la que hay un peligro y en la que vas en persona y pides ese tipo de protección legal. Pero tienes que proveer evidencia de algún tipo para que la audiencia sea completa, ya sea informes del médico, hospitales o de Gardaí. Si ha habido alguna llamada a la policía y tenéis forma de demostrarlo. Necesitaréis una dirección para el abusador que se llama respondiente, porque es el término legal, y también tenéis que tener prueba de identidad, como ya sea con un pasaporte, una licencia de conducir o algo de ese estilo. Y después, ¿qué pasa? Cuando una solicitud para cualquiera de las órdenes anteriores ha sido aceptada, se da una fecha para la audiencia judicial y el tiempo de espera varía en diferentes partes del país. Parte del confinamiento ha sido pues, que ha habido una pausa en todas las órdenes, entonces pues está llevando tiempo pues, llegar ahí y se lleva más tiempo en estos momentos que en otras épocas. Se le dará una citación para la audiencia judicial y una citación será enviada por correo ordinario. Mientras esperas una audiencia judicial, tienes acceso a protección con una orden que durará hasta la fecha de la audiencia, que son de Protection Order o de Interim Buying Order. Y eso es importante saberlo. Y estas son el tipo de órdenes que han estado en funcionamiento durante estos meses en los que no ha habido juicio por el tema del COVID. En algunos casos lo que se está intentando hacer ahora es poder atender a juicios virtuales y las cortes están intentando pues, ponerse al día un poquito con el tema electrónico e informático para poder hacer ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, en IGNAS, nuestro officer, que es el Court Accompaniment Officer, la persona que hace el acompañamiento a las cortes, está en contacto con Dolphins Court para ver si pueden, y Balbriggan creo que también, para ver si podemos hacer el tema virtual
virtual. Tenemos la oficina lista y tenemos que esperar a que los juzgados estén listos también a nivel informático. En cuanto a cuándo entran en vigor las órdenes, el tipo de safety orders, binding orders and interim binding orders o protection orders entran en vigor desde el momento en el que el demandado es notificado de la orden. Nosotros, por ejemplo, pedimos muchas veces que la policía haga eso, que no sea la víctima la que tenga que entregar la orden, pero sea la policía la que le entregue la copia de la orden. Y son notificados de lo que está en marcha para, pues, si hay una ruptura de la orden, pueden actuar. Si el abusador incumple una orden de protección o seguridad, es un delito y ahí se puede llamar a la local guard station, a la policía local, para que puedan actuar de acuerdo. Nosotros en IVNAS tenemos un proceso, si la persona está con nosotros y ha vuelto a casa, en las que hacemos lo que se llama el danger assessment. Es decir, tenemos un proceso en el que miramos cuál es para asesorar un poquito el tipo de peligro en la que la persona pueda estar e informamos a la policía cuando ella regresa a casa para que estén un poquito más alertas. Si hay una llamada desde este teléfono o desde esta casa o desde esa dirección, que pueden actuar más prontamente. Si el demandado está en la corte cuando se realiza la orden, se considera que está notificado y una copia del pedido será enviada al encuestado por correo ordinario. En algunos casos, el juez puede ordenar a la policía que cumpla la orden sobre el demandado. Eso significa que el Gardi entregará el pedido directamente, que es lo que nosotros solemos pedir. En términos de órdenes, para poder pedir más información y más detalles, aquí tenéis también un link al Citizens Information, para que lo podáis leer con detenimiento. En términos de quién puede solicitar una orden, y esto contesta la pregunta de solamente mujeres solteras y no casadas, parejas casadas pueden solicitar una orden. Una persona casada puede solicitar la protección contra la violencia por parte de su cónyuge. Lo que hemos visto en algunos casos es que cuando la mujer está pidiendo una orden de protección, el marido pide una orden de protección también, y el juez se encuentra en una situación en la que ambas partes están utilizando ese sistema legal de protección en cuanto a las órdenes. También padres con un hijo en común que no estén casados, y las parejas de convivencia ahora pueden pedir protección legal sin ningún requisito de tiempo mínimo. Era una de las condiciones que existía antiguamente antes del nuevo instrumento jurídico, pero ahora ya no existe. Pero para solicitar una orden de exclusión de binding order, deben estar viviendo con su pareja durante un proceso de 6 meses o de 6 meses de los 9 anteriores, y tener un interés igual o mayor en la propiedad. Se puede pedir una protección legal, sería de protection order, pero de binding order tiene que estar sometida a estas condiciones. Las parejas de cohabitantes del mismo sexo también tienen derecho a las órdenes de seguridad y bloqueo, de la misma manera que las parejas heterosexuales que convivan juntos. Y lo mismo ocurre con los cónyuges civiles, que también tienen los mismos derechos que las parejas que se han casado a través de términos religiosos. Aquellos que están, una de las cosas que han cambiado en la nueva ley es que ahora gente que no convive también pueden acceder a la protección de la nueva, a la protección, a los instrumentos de protección, gracias a la nueva ley. Antes no estaban cubiertos. Lo que es importante es cómo puedes ayudar. Una de las cosas que vemos muy a menudo es gente que ve situaciones en las que están preocupadas un poquito por lo que están observando y no saber lo que hacer. En primer lugar, es expresar preocupación sin prejuzgar, y si niegan que algo esté mal, pues no hay presión, no hacer presión, y simplemente decir, bueno, aquí estoy para hablar. Como hemos mencionado antes, una de las etapas de más peligro para la mujer es cuando están pensando en marcharse, así que es importante simplemente estar en una situación en la que estás escuchando, en la que no presiones para que se vaya o para que tome decisiones que puedan ponerla en más peligro aún. Asegurarle sobre todo de que la violencia no es culpa suya, es parte de ese abuso emocional en el que se internaliza la culpabilidad, se internaliza las razones de la violencia en contra tuya, y piensas que realmente es culpa tuya, o piensas que realmente estás loca, o piensas que realmente te lo mereces, o piensas que lo que es importante es escuchar otra voz desde fuera que te diga que no, que la violencia no es culpa tuya.
y decir cosas como nadie merece ser tratado de esta manera, no es culpa, no tienes la culpa, puede ser algo muy importante para escuchar. Apoyar, pero sin dar consejos, porque no sabemos, realmente no sabemos en la situación de esa persona, no sabemos lo que puede estar preparada para hacer o no hacer, y por lo tanto lo importante es simplemente apoyar. No puedes hacer que alguien deje una relación si no está listo para hacerlo, y hay que tener en cuenta que como hemos dicho antes, que el momento más peligroso para una mujer es cuando está pensando en marcharse. La víctima o la persona que está viviendo esa experiencia doméstica de violencia y de abuso es la que está en mejor posición para evaluar el peligro por sí mismos. Lo que se puede hacer es dar opciones, ofrecer ayuda y apoyar en el camino que elijan, ya sea quedarse o ya sea marcharse. Lo que estamos viendo mucho en términos de lo que es el servicio social es que obligan a que las mujeres se vayan de casa invocando el tema de protección infantil. Y en muchos casos lo que están haciendo es victimizar más allá a la mujer, porque ella a lo mejor no se ve que está viviendo una situación doméstica, lo hemos visto en algunos casos, no está todavía en el proceso en el que puede decir, bueno, me quiero marchar, y realmente lo que están haciendo es, si esa mujer va a volver a casa, es ponerla en más peligro aún. Y sobre todo dar información sobre los recursos que existen. Hay un montón de servicios en Irlanda que puedan ofrecer ayuda y apoyo a la persona que estás viendo. Y tienes un par de opciones. Esta web, que es What Would You Do? Ahí, para una lista de servicios en su área, o Safe Ireland, que es el grupo representativo del sector, que tiene también este enlace aquí para Where to Find Help, que tiene un listado de todos los contactos y de dónde puedes accederlos en el país. Si alguien te confiesa que sufre abuso, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la mejor práctica en este caso? Primero, tomarla en serio, creerla y hablar de sus miedos, dejarla que te cuente, proporcionar un entorno seguro y propicio para la divulgación de sus experiencias, dar prioridad a su necesidad de una respuesta positiva y seguir ofreciendo apoyo, asegurarle que la violencia no es culpa suya, remitirla a agencias especializadas o individuos que puedan ayudarla, y asegurarte de que la información está al día y que sea precisa, si puede ser, por supuesto. Y recuerda sobre todo que la confidencialidad es clave para su seguridad. Es decir, el que ella confíe en ti y su abuso, y que tú guardes eso, y que no vayas a lo mejor donde el marido, donde la pareja, donde el abusador, y le digas qué estás haciendo, porque en ese sentido puedes ponerla en más peligro aún. También hay online resources, está The Bright Sky App, si lo queréis mirar, está creado con el servicio de abuso doméstico en Inglaterra, Hestia, y en partnership, no sé cómo es en castellano, con Women's Aid y la policía irlandesa. Y si lo podéis ver, si lo podéis bajar desde el Play Store, veréis cómo funciona. Y luego también está Another App, que es Too Into You, y esto sobre todo en términos de las relaciones que se llevan mucho ahora en términos de dating relationships, es para gente más joven en términos de esas relaciones que parecen puestas en ese primer amor de juventud, y sin embargo son bastante tóxicas, y es para reconocer un poco las señales. En términos de qué ayudas puedes acceder, está The Legal Aid Board, tiende a proporcionar asistencia jurídica y asesoramiento jurídico en las áreas principales de las que estamos hablando, tanto ya sea de separación y divorcio, como de mantenimiento, de violencia doméstica y de custodia y acceso a los niños. Y aquí tenéis otro enlace de cómo solicitar. Tienen en consideración los medios económicos que puedas tener, y puede haber un pequeño pago para acceder a esta ayuda. Pero hemos tenido algún caso preocupante en el que a la mujer se le ha rehusado esa ayuda de Legal Aid, y hemos referido a Women's Aid para ayuda adicional, pero hay ayuda ahí para la gente que lo necesita.
necesite. En Dublín, en el Dolphin House, hay una oficina del Legal Aid Board y puedes acceder directamente ahí cuando vayas al Dolphin House si necesitas hacer acceso a ese servicio. Otras ayudas que existen, están las víctimas de violencia doméstica. Han abierto, ha sido este año, ha sido un gran logro, que es que se me ha ido el título que tenía aquí, pero básicamente es el suplemento de alquiler para víctimas de violencia doméstica, que hasta ahora uno de los grandes problemas de las mujeres que se marchaban de casa para poder huir de ese ambiente violento, tenían el miedo de, pues eso, de acabar en el sector de gente sin hogar. Que es pues lo que son los hostales, los centros que reciben a gente sin hogar, que pueden ser pues bastante conflictivos y un poquito añaden a la situación traumática que la mujer está experimentando, o la mujer y los niños si es una familia la que se está escapando. El suplemento de alquiler para mujeres de violencia doméstica significa que puedes acceder a este suplemento durante 3 meses sin que haya que mirar el criterio financiero. Es decir, tú eres una cliente de IFNAS y necesitas acceder al suplemento de alquiler. Nosotros ayudamos a facilitar tu solicitud de esta ayuda y puedes acceder a ella durante 3 meses. A partir de ese momento, de los 3 meses, se pueden extender por otros 3 meses, pero en ese momento van a ver un poquito si cumples todo el criterio que se necesita cumplir para este tipo de suplemento de alquiler o de ayuda para pagar el alquiler. Y después de un periodo de 6 meses, lo que hacen es moverte a lo que se llama the Housing Assistance Payment, which is the HAP, si eres elegible, si cumples el criterio. Y hemos visto los últimos meses favorablemente muchas mujeres que han podido conseguir el HAP para poder moverse y vivir independientemente. Ha sido algo que hemos visto parte del COVID, parte de por muchas razones, pero ha habido más movimiento, de lo cual estamos muy contentas, porque facilita que la mujer, que la familia pueda moverse independientemente y pueda acceder a apoyos dentro de la comunidad, pero a volver a crear su vida de nuevo. Dependiendo de las circunstancias y de tu estatus de migración, puede haber otra serie de ayudas sociales disponibles, y para más información lo que aconsejo es que te pongas en contacto con tu centro de información de Citizens Information, o que puedas acceder a este enlace también para las ayudas, ya sea pues de ayuda del paro, si eres madre soltera, y dependiendo de tus circunstancias, para poder pues mirar lo que puedas recibir. Si estás trabajando a temporada, a mitad de jornada, si estás trabajando a jornada completa, también hay temas de impuestos que puedas acceder si estás de madre soltera. En términos de la inmigración y la violencia doméstica, es importante notar que la violencia doméstica siempre debe ser denunciada y no tienes que permanecer en una relación abusiva para poder preservar tu derecho de permanencia en Irlanda. Y esto es una de las cosas que se han ido avanzando en los últimos años. En relación con IVNAS y la mayoría de los servicios de violencia doméstica, se puede acceder a un traductor si se necesita, y eso es importante, porque a pesar de que puedas hablar inglés muy bien, un tema emocional o traumático, a lo mejor siempre es más fácil hacerlo desde tu idioma nativo. Las solicitudes para poder quedarte en Irlanda, si eso es lo que quieres hacer, deben hacerse desde el interior del Estado. Es decir, que tienes que estar en Irlanda para poder decidir, para poder hacer un caso de que quieres tener un estatus migratorio independiente del de tu abusador. Y si ha caducado, si tu estatus por lo que sea ha caducado, se puede seguir haciendo una solicitud, pero tienes que explicar las razones las circunstancias por las que el permiso no fue renovado. Este documento que tengo aquí, el enlace, indica claramente cuáles son los pasos y qué es lo que se puede seguir. Y de hecho, nosotros en el refugio hemos tenido un par de casos bastante interesantes en el sentido de inmigración, en los que las mujeres pudieron acceder a su propio estatus inmigratorio independientes de la pareja abusadora, gracias a este proceso que han puesto en marcha.
Y estos son los puntos de contacto. Si hay una situación de peligro, siempre están tanto el 999 como el 112. Nuestra línea de ayuda está abierta 24 horas al día. Pongo los detalles ahí. La línea de ayuda de Women's Aid es a nivel nacional, también la he puesto. Y como he comentado al principio de la presentación, también incluyo un par de números en términos de los servicios para LGBTQ+ y para transgender. Safe Ireland la he puesto en una de las diapositivas antes, donde el enlace en el que puedes acceder a todos los a la lista de servicios en todo el país. Y luego está esto que hemos lanzado esto fue esta semana, el lunes, lanzamos este Resource Pack, que es de Dublin North, pero bueno, tiene bastante información en relación con los servicios de acceso, tanto a nivel nacional como local, en la zona norte, un poquito las consideraciones que se dan en términos de si es una relación abusiva y una relación tóxica y los procesos de ayuda. CrossCare es una asociación en la que nosotros trabajamos bastante en relación con nuestros residentes que tienen diferentes tipos de estatus inmigratorio y nos han ayudado bastante en el proceso de poder consolidar el estatus en el país de las mujeres con las que nosotros trabajamos y, como he mencionado antes, Citizens Information. Y este es mi contacto aquí. Súper bien. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias también por toda la información. Pero vamos a pausar esto para que continuemos hablando, para que hagamos las preguntas. Todo esto está bien. Solo en un mensaje privado, Maya envió una información, dice muy buena la presentación. Y bueno, a ver, vamos a pausar el... Si queréis poner